minutos para poder ustedes llenar la asistencia. Y justamente ya creo que está el link. Ya, yo ya lo envié. Ya está. Muy bien. Ya. Bueno, vamos a iniciar y aprovechar la noche para poder ir avanzando en los temas que pues nos competen, ¿no? Fíjense que hablar de criminología tenemos que empezar analizando que se dice, y pues también lo es, una ciencia interdisciplinaria de carácter autónomo, que tiene 4 objetos de estudio. Esto es bien importante. 4 objetos de estudio tiene la criminología: el crimen, la víctima, el criminal como tal, y el control social de la criminalidad. Bajo esos 4 puntos de estudio de la criminología, es importante nosotros analizar que, atendiendo a su etimología o el origen de su significado, pues se deriva de un latín y de un griego. Del latín crimen, que es criminis, y del El griego 25 en la locus. 1:50. Aprobada, aquí estaría. Fíjense que hay que tener cuidado con los micrófonos. La verdad que teníamos activado el micrófono, desactivado los micrófonos, pero tampoco queremos que se preste a malos entendidos, ¿no? Sí, hay alguien que levantó la mano. Solo Sí, que si pudiera prender su disculpe, cámara, por favor, para poder ver quién es el que me está hablando. buenas noches, licenciado, ¿se ve? Sí, cuéntenos. No solo le quería consultar, mencionó los 4 conceptos de la criminología, que dijo víctima, crimen, ¿cuáles son las otras 2, perdón? Estos no son conceptos, sino que son 4 objetos de estudio de la criminología. Y yo ya estoy desarrollando la clase, entonces no es parte del título. El título dijimos que iba a ser conceptos básicos de criminología. Ya el objeto de estudio es parte de ir desarrollando la clase. Ok, es que usted dijo crimen, víctima, criminal y una última que no logré copiarla, perdón. Control social de criminología, de criminalidad. Perfecto, gracias, licenciado. Bueno, no hay pena. Bueno, continuando, les decía de que los 4 objetos de estudio de la criminología es, para los que no lograron captar todo: crimen, criminal, la víctima y el control social de criminalidad. Son 4 eslabones o pilares fundamentales de la criminología en cuanto a la finalidad de su estudio. Realmente la criminología se centra en el estudio del fenómeno criminal, así como en el proceso de la definición y la sanción de las conductas que son catalogadas como desviadas. Además, también se centra en, pues obviamente, en la prevención y el tratamiento de esas conductas. Justamente se basa en fundamentos de diversas disciplinas, por eso es que dijimos que es una ciencia social interdisciplinaria, y dentro de las disciplinas de las cuales se auxilia la criminología, pues tenemos la sociología, tenemos la psicología, tenemos el trabajo social, tenemos la medicina, tenemos la antropología y pues de una manera indirecta, algunos dicen pues del derecho penal y de otras clases de naturaleza o relacionadas con carácter forense. Esto tiene que ver mucho con lo legal. Y aquí es bien importante que la especialización que están cursando ustedes, pues es justamente en derecho penal. Y por eso el enfoque que tenemos que dar nosotros a la criminología desde esta perspectiva va a ser justamente del derecho penal. El nombre de esta ciencia de la criminología fue utilizado por primera vez. Este es un dato bien importante que hay que anotarlo.
por un antropólogo francés cuyo nombre es Paul, ese sí está fácil, pero el apellido es Topinard, Paul Topinard. Él fue el nombre que pues por primera vez utilizó esta parte de la criminología como ciencia. Este es un dato muy importante porque tiene rasgos históricos, pero en el año de 1885, sí, en el año de 1885, imagínense, estamos hablando de mucho tiempo atrás, el profesor italiano de Derecho, conocido como Rafael Garófalo, ya por ahí ya nos vamos recordando de ciertas partes que hemos visto en diversas clases, ¿no? Garófalo, que acuñó el término de manera formal, el término de de esta materia que viene a ser la criminología. Bueno, muy ligado a la criminología se encuentran los logros de las teorías de Lombroso, César el Lombroso, a quien se le considera el padre de la criminología. Este es otro dato importantísimo porque César el Lombroso o César Lombroso es a quien la historia le da ese título de padre de la criminología, ya que en sus estudios acerca de la antropología criminal cimentó las bases y teorías que hasta nuestra época, al día de hoy, pues todavía perduran, ya sea como un mero antecedente o como directrices mismas de los postulados de esta ciencia. Eh, Creo que hay una mano levantada. Dani, usted tiene las manos levantadas. No, bueno, yo por ahí la vi en el sistema. Perdone que a veces no las miro tan rápido, pero como son tantas pantallitas. Bueno, a pesar de que la criminología es una ciencia relativamente reciente y pues ha sido cuestionada en cuanto a su vinculación y dependencia del derecho penal, pues la criminología ha alcanzado un carácter a la presente fecha autónomo, al ser pues partícipe de la utilización del método científico para la formulación de las distintas teorías que componen esta temática. La lucha contra el delito y el estudio de los delincuentes, pues obviamente a través del castigo, no es un tema novedoso, es un tema que viene de mucho tiempo atrás, de la antigüedad. Filósofos de renombre como Sócrates, Platón o Aristóteles ya empezaban a hablar de ese tema, atribuyendo los delitos a las deficiencias físicas o mentales, inclusive decían ellos algunas heredadas. Entonces ya de ahí se venía hablando acerca de este estudio de los fenómenos criminales y de cómo de alguna manera eran el resultado a veces de una descendencia por rasgos genéticos. Cabe la pena aclarar que estas teorías han sido pues superadas a lo largo del tiempo y pues no importa de que alguien tenga los pómulos sobresalidos o que porque sus familiares son delincuentes confesos, también él va a ser un delincuente confeso, no. Eso en algún modo a través de las corrientes modernas y contemporáneas acerca de la criminología han sido superadas. Sin embargo, en otra clase justamente me decía una compañera, licenciado, pues yo sí creo que atendiendo a ciertos antecedentes criminales que pudiera tener una persona, a lo mejor, y pueda tener vinculación. Y pues miren, la verdad que como para eso estamos aquí en este espacio, justamente es para poder entrar al análisis de este tipo de afirmaciones para poderlas cuestionar, ¿no? Que eso es lo importante. Y no dar por sentado que son teorías que como ya fueron superadas, pues a lo mejor ya no podemos discutirlas, ¿no? Al contrario, creo que esos son los espacios idóneos para traer a colación este tipo de diferencias de criterios, podemos decir, porque al final muy teoría, muy superada la misma, pero al final no deja de ser
una teoría de un pensador, ¿no? Entonces, a mediados del siglo XVIII, sí, Tomás de Aquino intentó también sentar bases, pero él desde la filosofía del derecho penal, en una obra muy famosa que se llamó Escolástica. Y pues en la Edad Media se realizaron algunos estudios médicos para investigar crímenes aislados a nivel individual y ver cuál era el fenómeno que había llevado a dichas personas a cometer el hecho delictivo. Pero no solo eso, sino proponer cómo reinsertar a estas personas. Y es que este es algo muy importante de la criminología. La criminología, pues dentro del estudio de la víctima, del victimario, de los controles y pues obviamente del propio crimen, lo que va queriendo entender es por qué sucedió así, pero no solo para quedarse con la interrogante y la respuesta de que sucedió, pues porque si alguien fue abusado, entonces va a creer que eso es normal. Y como es normal, entonces él lo va a seguir repitiendo en un ciclo interminable de veces, normalizando lo que está malo. Y creo yo de que esa parte, esa respuesta queda a medias, porque la criminología lo que tiende es, bueno, sí, a una persona hay que sancionarla por las acciones que ha cometido transgrediendo una ley, pero después de sancionarla, después de cumplir esa pena, pues hay que reinsertarla a la sociedad. Esa reinserción es complicada porque en otros salones tenía yo el tema de que, licenciado, pero es que es una persona que cometió un crimen atroz, asesinato, femicidio, secuestro, violación, etcétera, etcétera. Yo le decía, sí, tienen toda la razón, son crímenes pues duros, crueles, pero ya cumplió una pena. Y después de haber cumplido esa pena, necesariamente, así como el Estado en ejercicio de ese jus puniendi lo castiga, también el Estado tiene esa obligación de reinsertarlo. Pero ¿cómo saber cómo reinsertarlo? Y aquí es donde ciencias como la criminología nos ayudan a entender esos mecanismos, porque no es casualidad que el curso se llame criminología y política criminal, porque entonces los resultados de esta criminología lo que nos van a servir es para proponer a los entes encargados que hagan política criminal, no solo de persecución penal, sino de prevención, una política criminal de prevención, en donde podamos determinar nosotros qué es lo que causó esta serie de fenómenos de hechos delictivos y cómo poderlas prevenir, no llegando al tema de que el derecho penal por naturaleza es reactivo, ¿no? O sea, no se puede perseguir a alguien por algo que no ha pasado. Pero aquí es donde el derecho penal, dentro de las disciplinas en las cuales también se auxilia, se hace importante la criminología para entender por qué pasó eso y tratar de prevenir. Obvio, es un tema que es todo un proceso y que las autoridades, ya sea pues de gobierno, de turno, en cualquier país, tienen la obligación de tomar cartas en el asunto relacionados con el tema del crimen. Es por eso de que la criminología, aterrizando la idea, nos va a dar esa serie como de camino a seguir para poder ir tratando, pues no determinar el crimen, pero sí de reducir de una manera significativa diversos fenómenos. Bueno, dentro de la criminología necesariamente tenemos que hablar de la escuela clásica y la escuela positiva. ¿Se recuerdan clases de Derecho Penal 1, Derecho Penal 2, creo yo? Y pues, pero tienen que ver mucho con la criminología. En la escuela clásica, para empezar, tiene un desarrollo basado en la filosofía de la ilustración
Y es que esto significa que consideraba a todos los hombres y mujeres como seres libres, iguales y racionales, por lo cual podían actuar pues responsablemente como individuos. Por lo tanto, pues aquí en esta escuela no considera diferencias entre el individuo que viola la ley y quien la respeta, Ay, deja de cerrar. porque, vamos a silenciar este micrófono, ahí está. Porque el interés del estudio de la escuela clásica no recae sobre el actor, sino en el acto delictivo o criminal. Dicho de otras palabras, pues en esta escuela vamos a no solo sobre la víctima, sino más allá del hecho delictivo en sí. Y aquí se concibe el delito como una creación jurídica y pues una violación a la norma pues del rompimiento del pacto social. Entendiendo el pacto social como ese documento en abstracto, el cual todos al nacer automáticamente nos adherimos a ese pacto social que implica no solo protección, sino también una serie de obligaciones. ¿Cuáles son los postulados de la escuela clásica? Esto es bien importante para poderlos ir evaluando uno a uno. La primera es que parte de que existe un libre albedrío de los individuos, es decir, pues las personas pueden hacer lo que la ley no les prohíbe, dicho en la actualidad. Parte también del supuesto que todo individuo puede tener un comportamiento desviado. En esta escuela se habla mucho de conductas desviadas porque todavía no decían conductas delictivas, sino que una desviación como parte de la naturaleza humana. Y pues el tercer postulado es que el centro de la reflexión gira alrededor de un acto delictivo. Y por último, pues es reactiva. Quiere decir que no busca investigar las causas de la desviación. Y es ahí donde está el choque con la criminología, porque la criminología sí quiere saber eso, le interesa saber eso. Pero regresando al tema de la escuela clásica, propone pues una proporcionalidad de castigos. Pues obviamente tiene que haber una relación directa entre el perjuicio social que se realiza y el hecho como tal. Es como decir, y vale la pena hacer esta aclaración aquí, es como decir que en un inicio, pues el derecho penal, bueno, hasta la actualidad, hoy por hoy, el derecho penal es violento por naturaleza. Pero antes no había límites, sino que alguien venía y agredía a una persona y consecuencia de eso perdía pues un dedo. Entonces venía el otro y le quitaba la vida. Y ahí pues obviamente no había una proporción. Todo eso fue cambiando atendiendo las etapas que tuvo el derecho penal y sobre todo a sus postulados en las escuelas. Y pues llegó al momento en donde aquí en esta parte la escuela estaba en contra, la escuela clásica, de la crueldad de los castigos. Y no solo la crueldad, sino de la arbitrariedad de la justicia aplicada por los jueces, por los que tenían el poderío en esa época. Sus postulados con respecto a las penas y el delito constituyeron pues las bases para el derecho penal moderno. Y eso es algo muy importante. Pero pues obviamente también tenemos que tener claridad que existió la escuela positiva, con enfoque siempre de criminología. Y esta escuela positiva, desde esta perspectiva, también se le conoce como biológica positiva. Y esta escuela parte del determinismo biológico de la conducta humana. Y ustedes dirán, y también yo cuando leí eso, dije, ¿qué es esto del determinismo biológico? Bueno, lo que pasa es que se considera que los hombres son impulsados por características innatas hacia el delito. Y el centro de análisis aquí ya no es el delito, es el criminal,
Y pues la sociedad, como ofendida, se ve compelida a defenderse de todo acto antisocial, ya sea relegándolo o eliminándolo. O sea, aquí ya se pone más complicada la situación. Dentro de esta escuela, para César Lombroso, el criminal es nato, es un ser atávico que pues tiene una regresión biológica a la violencia que se manifiesta en ciertas características físicas. La simetría, el rostro del cuerpo, orejas grandes, etcétera. Por su parte, otro gran autor y pues autoridad en esta ciencia, Enrico Ferri, considera al delincuente como un hombre anormal, ya sea por anormalidades físicas, psíquicas o hereditarias. Y pues obviamente tenemos a Rafael Garófalo, y él define el delito pues como algo natural, como una ofensa a la piedad que uno pudiera tener y a la probidad, y pues son sentimientos que de alguna manera vienen a integrar un consenso moral que se pudiera alegar de existente. La verdad que esta corriente de pensamiento, el delito en sí mismo constituye una manifestación de carácter muy peligroso. Realmente estas escuelas son básicas, la clásica y la positiva, para poder entender cómo ha evolucionado el derecho penal, pero desde nuestra perspectiva, con interés en la criminología, cómo es que poco a poco la criminología ha cobrado la relevancia que debe tener. Y no hablo de que debía tener, sino que debe tener. Inclusive hoy por hoy esta parte de la ciencia, de la criminología, creo que pues está un poco relegada, ¿no? Porque al estudiar la detención decimos, tenemos las herramientas para poder identificar fenómenos criminales, para poder identificar por qué de los delitos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué no los podemos prevenir? Hay una teoría dentro de la criminología que nos habla acerca de que el tema del crimen a veces es el propio sistema que lleva a una persona a poder cometer hechos delictivos. Y yo cuando leí eso sí me quedé un poco sorprendido, pero al ver los ejemplos, pues sí, no deja de tener razón, ¿no? Por el tema no solo de la administración pública, sino también en la delincuencia común, ¿no? Y hablando de la administración pública, pues obviamente acerca de la corrupción. Eh, Se cita un ejemplo, que obviamente no es de Guatemala, pero el ejemplo es de que dentro de la administración pública, el usuario, al entrar a la administración pública y requerir de un servicio, el mismo sistema tan, no decir burocrático como algo malo, pero se tiende a volver engorroso y largo en el tiempo. Entonces, de alguna manera, la única salida que le queda al ciudadano es plegarse a cualquier requerimiento de un funcionario para agilizar sus procesos que son, al final de cuentas, trámites eminentemente administrativos dentro de la administración pública. Y entonces, ¿qué pasa si no se pliega a esos intereses? Bueno, me tengo que esperar 2, 3 años en que me resuelvan, mientras que si me plego a esos intereses, pues puede tardar 2, 3 días. He ahí el gran conflicto de estas situaciones en donde la pregunta sería, ¿el sistema nos lleva a corrompernos? ¿O es la propia naturaleza del ser humano? Obviamente, porque cualquiera puede decir, Lick, pero en todo caso nadie lo está obligando. Si él quiere hacerte y si no, no. Sí, sí, no. Porque el tema aquí pasa por una situación complicada sobre lo que es las necesidades de fondo que ya no llegamos a conocer. Y creo que queda muy claro con el siguiente ejemplo. No es lo mismo una persona que habitualmente le gusta tomar lo que no es de él o de ella,
a una persona que se ve en la necesidad de tomar eso para sobrevivir, no solo él y su familia. Y el típico ejemplo de que llega una persona a una panadería, asalta la panadería y la detienen inmediatamente. Y pues cuando lo detienen, la respuesta es, pues es que lo que pasa es que este era el pan para mis hijos, ¿no? Y yo ya llevo 6, 7 meses sin conseguir empleo y, y pues realmente no hay otro mecanismo como yo poder eh, darle lo indispensable como padre de familia a mis hijos. Entonces ahí son temas en donde para la criminología son importantes entender qué pasa. Si él está diciendo que lleva 6, 7 meses por de no conseguir trabajo, entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué no consigue trabajo? Al revisar, pues nos damos cuenta pues, que es una persona que por su misma necesidad siempre vuelve a reincidir en los mismos y en los mismos delitos, que al final de cuentas vienen a repercutir en los famosos antecedentes, ¿no? Que tiene que tener una persona al momento de solicitar una oportunidad laboral. Porque en cualquier lugar en donde usted va a pedir una oportunidad laboral, a prima fase o en un primer momento, a usted le solicita, mire, tráigame sus antecedentes aunque no tenga experiencia, pero sí tiene que llevar penales y policíacos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estos, pues, aparecen con ciertos registros precisamente por este círculo de necesidades? ¿Qué pasa? Es ahí en donde yo les decía que para la criminología no solo es estudiar por qué se está cometiendo este tipo de situaciones, sino más bien a la par de darle esa respuesta de que por qué está pasando, también tener una política de reinserción, cómo apoyar a estas personas. Y esto es fuerte porque pues muchos pensarían que cualquier persona ya condenada pues ya no tiene derecho a más nada después de lo que hizo, pero como estamos desde una perspectiva eminentemente científica, en donde tenemos que apartarnos de los sentimientos y ser pragmáticos, yo les diría que, bueno, pues ya pagó una condena, independientemente de cualquier tipo de acción que pudo haber cometido, ya lo pagó. Entonces, al igual que la víctima en su momento tuvo el derecho a que se le hiciera justicia, pues en este caso el victimario también tiene ese derecho a la reinserción porque si no vamos a caer a ese mismo fenómeno, que vamos a tenerlo siempre detenido, siempre delinquiendo, como un círculo interminable en donde, pues para efectos eminentemente de persecución penal, pues definitivamente el Estado eso no es algo como que una ganancia tener a tantas personas delinquiendo de esa misma manera por un mismo fenómeno en el cual pudiera intervenir el Estado para apoyar. Porque no, y vuelvo y repito, no basta con que cumpla la pena. O sea, está bien que cumpla la pena porque no podemos dejar también actos en impunidad, pero también tenemos que promover esa reinserción. ¿Cómo? A través de mecanismos, a través de instituciones, a través de programas en donde si vemos que este es el principal problema, pues hay que erradicarlo. En el tema de violencia contra la mujer, es un fenómeno que se da mucho. En el tema de que pues el victimario agrede a su víctima, y pues la víctima procede a la denuncia, el proceso, pero al poco tiempo pues ya está nuevamente con el victimario. Entonces ahí hay una codependencia, pero a través de la criminología podemos nosotros pues analizar, pero ¿por qué siempre regresa a eso y resulta siempre lo mismo en esa agresión? Pues entonces aquí vamos a encontrar cierta codependencia, primero de la víctima, que pues obviamente si no tiene otra forma de subsistir, va a regresar o va a buscar a donde está su subsistencia, y no solo de la víctima, sino de su núcleo familiar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empoderar a la víctima, ponerle actividades que la puedan hacer autosostenible y ya con eso evitará a su agresor. O sea, pero esos son conclusiones que a través de la criminología podemos llegar. Y pues una vez llegadas a esas conclusiones, a través de política criminal, poder nosotros proponer
¿cómo se puede evitar este ciclo de violencia desde la perspectiva de la víctima? Desde la perspectiva del victimario, pues obviamente el victimario es alguien que, pues, la violencia en su momento la vio normal, vio que a su mamá también la agredía a su papá, pues entonces lo normalizó. Y como lo normalizó, pues él lo sigue. Y ese es un ciclo porque sus hijos van a ver lo mismo y va a seguir ese ciclo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, a través de la criminología, estudiar este fenómeno, encontrar una posible solución y proponerla a través de una política criminal? Esa es la clave. Ese es el objetivo de cursos como este, para que entendamos que, pues sí, el derecho penal se trata de las penas, de los delitos, pero también de la rehabilitación. No se nos debe olvidar la rehabilitación, porque al final de cuentas todos somos el Estado, todos somos población, y tampoco es conveniente que exista tanto crimen, ¿no? O sea, eso para cualquier eh, país medianamente desarrollado, pues entiende que no puede seguir con ese círculo de todo resolverlo con derecho penal, es decir, todo resolverlo con castigo, con castigo, con castigo, porque obviamente después de castigar a este tipo de acciones, los tiene que rehabilitar. O sea, esta parte es muy importante, la rehabilitación. ¿Y por qué no decirlo? Países que se dicen llamar de primer mundo, desarrollados, pues han pasado por toda una historia muy similar a lo que países en vías de desarrollo como lo somos nosotros hemos atravesado. Conflictos, fenómenos criminales, fenómenos de cualquier tipo que inciden en el aumento del crimen. Al final no dejan de ser fenómenos sociales. Una pregunta para hacerse dentro del ámbito de la criminología es, miren, ¿por qué el 31 de diciembre hay más accidentes de tránsito? Bueno, a lo mejor porque dentro de esas fechas ya hay celebraciones, y con celebraciones puede haber un poco de licor, y con el licor puede haber imprudencia. Entonces, a través de eso, propongamos una política criminal que tienda a prevenir que ya no hayan tantos accidentes. ¿Cómo? Bueno, difícil limitar horarios en fechas, pero de alguna manera tenemos que elevar los controles sociales que tiendan a poder identificar y no eliminar, pero sí por lo menos disminuir el crimen. Y por eso dentro de los objetos de estudio con los cuales inicié la clase, les decía que son 4. Y con esto nuevamente termino. Eh, la víctima y el victimario. Ellos dos, las dos partes. El ofendido y el ofensor. El agraviado y el sindicado. De ellos se trata. Pero no solo de ellos, sino también del delito como tal. ¿Qué sucedió? ¿Qué conducta prohibida transgredieron? Y pues el cuarto es el control social de criminalidad, es decir, ese control es justamente eso. Si vamos a controlar algo es para poderlo limitar, no para que se nos salga de control. Entonces, dentro de esta teoría de control, la criminología como un mecanismo de control, tenemos una teoría bien importante que se le conoce como la teoría del panóptico. La teoría del panóptico, un panóptico es como una torre que está en el centro y que va girando, y a través de estos movimientos que giran en todo, va teniendo control de todo lo que está a su alrededor. Y por eso es de que en materia de criminología se trata mucho de controlar a la sociedad para observar sus fenómenos. Los fenómenos que tiendan a volverse como promotores de figuras delictivas. Y es ahí en donde nosotros, pues como juristas, no abogados, no notarios, sino juristas, que somos los máximos intérpretes de la ley, tenemos que hacer este tipo de estudios.
En otro salón me decía, licenciado, pero ¿cómo así estudios? ¿Qué podemos hacer nosotros para contribuir? Bueno, recuérdense que a nivel académico nosotros podemos hacer investigación. Afortunadamente, a nivel pregrado y a nivel posgrado, hacemos investigación de naturaleza para podernos graduar, quiere decir hacer nuestras tesis. Lo que pasa es que a veces se ha desvirtuado el concepto de lo que es una tesis. Cuando dicen tesis, como que todos nos desanimamos. Pero no, la tesis es una investigación. Claro, hay diferentes tipos de tesis. Hay unas que son, la mayoría son descriptivas, pero hay otras que pueden ser, pues, analíticas y es distinto. Pero ahí es donde está nuestro granito de arena que pudiéramos aportar. Y es que para nadie es un secreto que, por ejemplo, hoy conectados alrededor de más de 200 personas, muchos de ustedes tendrán en su momento el tema del poder de decisión bajo alguna perspectiva en donde podemos incidir en políticas criminales, no solo de persecución, sino de prevención del delito. Y es que cuando hablamos de política criminal, pareciera que todo tiene que ver con instituciones del sector justicia, pero no. Al final de cuentas, las políticas criminales van a ser un tema de Estado. Y como son un tema de Estado, las políticas criminales deben de ir como inmersas dentro de las políticas públicas que tiene cualquier tipo de institución. Por ejemplo, el sistema penitenciario, en donde pues a las personas la naturaleza es que estén cumpliendo una pena, pero también estén tendientes a una reinserción social, a una ayuda a esa reinserción social, pero no sucede. ¿Y por qué no sucede? Pues por diversos factores. Es ahí donde nosotros hasta en eso podemos abordar desde la perspectiva de la criminología ese estudio para poder analizar cómo poder abordar cada problemática o cada fenómeno criminal en particular. Y pues bueno, a mí siempre me gusta dejar un espacio para que si alguien tiene alguna duda, algún comentario, pues lo podemos escuchar, lo podemos ver, eh, para no monopolizar el uso del micrófono. ¿Dudas, comentarios? Bueno, si no hay dudas y comentarios, pues por esta noche sería todo. Ha sido un gusto compartir con cada uno de ustedes. Espero que tengan buenas noches y nos vemos el día de mañana. Licenciado, buenas noches. Feliz noche, Lick. Licenciado. Feliz noche, Milik. Recording stopped.